Ahora les voy a poner una nueva fórmula, la cual les mandaré de ejercicio a que demuestren que en realidad es bastante fácil. Listo, esto viene a ser la magnitud del vector que resulta del producto cruz. Recuerden que el producto cruz me devuelve un vector, pero acá está pidiendo la magnitud o norma de ese vector, de manera que el resultado de este cociente de acá pues me va a dar un escalar, me va a dar un número, no me va a dar un vector, ¿de acuerdo? Entonces en la primera fórmula estamos utilizando el producto punto y en la segunda fórmula estamos utilizando la magnitud del producto cruz, y de cualquiera de las dos maneras podríamos nosotros encontrar el ángulo entre los dos vectores u y b si aplicamos arco coseno o arcoseno, depende de lo que ustedes tengan. ¿Para qué es útil esto de acá? Que imaginémonos que tenemos esos dos vectores ahí, así de simple, y el ángulo phi entre esos dos vectores sería ese ángulo de ahí, el ángulo interno. Podríamos proyectar p en u y formar un triángulo rectángulo. Entonces, por simple trigonometría, esa altura que yo tengo ahí, h, o la longitud de ese lado, sería igual a la hipotenusa que tengo ahí, que sería la magnitud de b multiplicado por el seno de phi, ¿de acuerdo? Ahora, si nos fijamos un poquitín en la fórmula que yo tengo ahí arriba, tengo yo esta fórmula de aquí y despejo la magnitud del producto cruz. Imaginémonos que yo, a partir de estos dos vectores u y b, formo un paralelogramo de la siguiente manera, simplemente trazando paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, el área de este paralelogramo de aquí sería igual a una base por la altura que tengo acá. En este caso, la base podría ser la magnitud del vector u, es decir, formo algo como esto. Entonces, el área de esto de acá sería igual, reemplazando el valor de h, ¿verdad? Y esto luce exactamente igual a la fórmula que tenemos arriba. Por lo tanto, yo puedo fácilmente calcular de forma vectorial el área de este paralelogramo calculando la magnitud del vector que resulta del producto cruz. Recuerden que es la magnitud, es un número lo que me va a dar acá. Me va a dar un escalar, no me va a dar un vector, es la magnitud. Entonces sería simplemente esto. Nos dan dos vectores, calculo el producto cruz y luego calculo la magnitud de ese producto cruz. De esa manera no se van a olvidar. Bueno, veamos si hay un ejemplo por aquí. Tengo los siguientes dos vectores. Hagamos de cuenta que ese es u y hagamos de cuenta que este de acá es b. Listo. Entonces, dado ese caso de ahí, voy a aplicar la fórmula para poder hallar el área del paralelogramo que se formó acá. Entonces, simplemente sería la magnitud del producto cruz y listo. Hagamos el producto cruz de estos dos vectores de aquí. Ya es lo típico que hemos hecho siempre, sería una expansión por cofactores, hecho de la primera fila, y resolvemos las determinantes que tenemos acá, como siempre hemos hecho, y ya, me quedaría algo como esto de acá. Entonces este es un vector que es el producto cruz de u y b, y de aquí necesitaría sacar la magnitud de esto de acá, y esa sería la respuesta. Si hago b por u, recuerden que me va a dar el mismo vector pero con otra dirección. Por lo tanto, la magnitud de u por b, que es el área, es igual a la magnitud de b por u. Hagamos de cuenta que me da dos puntos, ¿no? Y esos dos puntos están en el espacio. Ustedes recuerdan, pues la magnitud del vector cuando está en el origen vendría a ser simplemente eso de ahí, pero ya cuando no está en el origen, pues sigue siendo la magnitud, la longitud del vector. Es la distancia entre dos puntos a final de cuentas. Es exactamente lo mismo, es la distancia entre dos puntos, la distancia entre el punto P y Q, y esa viene a ser la magnitud del vector que está denotado por los puntos P y Q. Un ejemplo de dos puntos, digamos que este vector de acá le llamo U o B, y la magnitud de este de acá, si le hago terminal Q, tendría algo como esto. Si yo cogiera Q, P, pues igual no va a haber ninguna variación ahí. Pero ¿cuáles serían los componentes del vector B? Porque tengo dos puntos ahí. Si yo tenía el vector en el origen, los componentes era fácil, porque como era un punto, pues los componentes coinciden ahí y va a ser igual a x1 y y1. Ahora, el caso que tenga yo ya no el otro punto en el origen, que es conveniente, sino sería algo como esto. Si Q es el terminal, el primero sería 3 menos 2 y así con el resto también. ¿Qué pasa si yo hubiera decidido en vez de hacer PQ haberle hecho QP? La magnitud no va a variar. Lo único que va a variar es, obvio, la dirección. Que si ustedes fijan era exactamente igual a lo que tengo antes, pero multiplicado por menos 1. Voy a tener el mismo vector, simplemente que la dirección va a ser diferente. Entonces tengo un punto P, tengo un punto Q y tengo este último punto R. Y se me dice que son 3 puntos
que son dos lados adyacentes de un paralelogramo. He decidido llamarles U y he decidido llamarles B. Por lo tanto, U va a ser QR y B sería QP. Es QP, el punto terminal es P. Por lo tanto, sería... Ok, y ahí están mis dos vectores entonces. Y ahora sí me tocaría hacer, calcular el área del paralelogramo que dije yo. Así que voy a hacer el producto cruz, siguiendo lo mismo que me habían preguntado antes, que no me importa si pongo U por B o B por U, no importa porque la magnitud va a ser igual, lo que cambia es la dirección. Voy a hacer acá primero U y luego voy a hacer B, y luego saco la magnitud de eso de ahí, ¿verdad? Y como siempre resolveríamos las determinantes y ya está. Y ese sería U por B, y recuerden que ahora me faltaría simplemente obtener la magnitud de esto de acá. 125, ¿no? Esa es entonces la idea. ¿Qué es lo que está diferente aquí? Que no me dio dos vectores, sino me dio 3 puntos. Correcto, entonces. Ahora vamos a ampliar esto a volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces igualmente hagamos de cuenta que tengo los vectores así, y que de igual manera puedo formar un paralelogramo trazando las paralelas, eso de ahí. Y ahora podría ampliar esto de aquí a hacer un volumen, ¿no? Y obviamente acabaría de trazar, y evidentemente puede tener otras formas y podría estar rotado para que se vea mejor o etcétera. El asunto es que la altura que yo necesito para obtener el volumen de ahí, si bien estamos bien que esta sí va a ser la base, es si no hay vuelta que dar, y aquí va a ser igual esa base de ahí. Si estos son dos vectores, este es U y este es B, justamente esa base de ahí es un paralelogramo y habíamos quedado que es simplemente la magnitud de producto cruz. Ahora la altura que yo necesito utilizar sería en este sentido. Ok, va a ser vertical. Esa es la altura que yo necesito. Va a ser realmente una proyección de este vector al cual yo voy a llamar W. Si se dan cuenta, ese vector de ahí que está completamente vertical es ortogonal tanto a U como a B. Claro, U y B están en un mismo plano, están asentados a una base, y este otro vector está apuntando hacia arriba, es ortogonal a los dos, es decir, este vector de acá es bien sea U por B o B por U. El volumen de este paralelepípedo vendría a ser pues esa área por esa altura, ¿no es cierto? Esa área de la base vendría a ser, que habíamos quedado esto de aquí, y esto tengo que multiplicar por este H. Si yo tenía, por ejemplo, aquí, podía tener la proyección de U en B, esto de acá. En el caso que yo tengo ahí es, estoy hablando de W y estoy hablando de U por B, producto cruz de U por B. Esta es la proyección de W en el producto cruz. Esto es lo que vale mi dichoso H de arriba. Y por lo tanto, el volumen que yo tenía aquí ya se actualiza y me quedaría algo como esto. Donde la base es dos de ellos, uno de los lados también, ¿verdad? Estaba dado por otro vector más. Este producto punto o escalar entre W y producto cruz de dos vectores más tiene un nombre, por si acaso ven los libros, se denomina un triple producto escalar. Tengo U y menos J, B igual a menos, pero no, más 3i más 2k, y W es menos 7j más 3k. Acá tengo pocos componentes, va a estar rápido y fácil. Igualmente pongamos primero U y luego B. Entonces ahora sí tendría y ahora tengo acá W. Ahora vamos a hacer un producto punto. Y acá tendría más 9. Y si todo está bien, pues ese debería ser el volumen.